Vivencias. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Y ya estamos aquí vía telefónico con la columna del doctor Ricardo Velasco de Vida Sana en Vivencias, hoy analizando este tiempo de coronavirus que nos lleva a estar aprendiendo día a día, y vamos a estar hablando de las precauciones, de las preguntas, de las dudas y las inquietudes que día a día se nos van presentando para plantearnos cómo llevar adelante esta pandemia, pero de la mejor manera. Muy buenas tardes, Ricardo, muy bienvenido, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Y bueno, llevando la cuarentena, porque no hay más remedio que hacer la cuarentena, eso es importante. Acá sí. La acción de uno puede beneficiarnos o perjudicarnos a todos, o sea que todos debemos hacer la cuarentena, es un hecho. Sí. Podremos estar de acuerdo o no, hay que hacerla, porque es por el bien de todos, por el bien de la comunidad, y bueno, y no encarándola como se debe hacer, claro, buscando la forma de pasarla lo mejor posible, de ser constructivo, pero pasándola. La importancia, veamos si te parece, ya que estás hablando de esta cuarentena, ¿qué importancia tiene? Por más que no es obligatoria, vos bien lo estabas diciendo, Ricardo, hay que autoimponérsela, pero ¿qué beneficios trae hacer esta cuarentena? Bueno, en principio el estar en cuarentena, en realidad estar en aislamiento personal, sí, es el alejamiento personal, lo que hace que la difusión del virus se enlentezca. Y esto hace que podamos tener una difusión más lenta y que podamos, con la estructura actual, o sea, con la que se cuenta, la estructura actual que cuenta la salud en este país, pueda surtir la demanda que requiere, ¿verdad? Esto significa que la población que más susceptible de complicarse, o sea, probablemente nos llegue a todos, pero nos llegue en un tiempo más pausado, más lento, y permita al sistema responder en tiempo y forma, y que todos tengamos una asistencia digna. Que no colapse el sistema. Exactamente, la idea es de que esto vaya, porque va a ir en progreso, obviamente hay una primera... ¿Sabes que las epidemias tienen como oleadas, verdad? Esta es una primera oleada, después se vendrá una que durará unos 2-3 semanas, después más el periodo de estadio, que son unos 15 días más, vendrá una segunda oleada, que probablemente sea más fuerte, que están todos previendo que va a ser el pico más importante. Esto previendo también el cambio de temperatura, porque tenemos que sumar eso, ¿no? Además eso, nosotros tenemos un beneficio extra, que el verano se viene prolongando, o mejor dicho, el otoño está entrando con temperaturas muy agradables. Está bastante benévolo, claro. Exacto, muy benévolo, y entonces eso nos está llevando a que tengamos relativamente pocos cuadros respiratorios, que además nos harían también confundir con otros cuadros, con la gripe común, con el resfrío común, ¿verdad? Claro. Con la gripe H1N1, que la cual es otra que por suerte para ella sí tenemos vacuna, y que sabemos que predominan en los meses de bajas temperaturas de invierno, ¿verdad? Entonces, la prevención está en tratar del alejamiento por el tiempo que requiera, porque el tiempo va a ser muy dinámico, es decir, nadie puede saber cuánto va a terminar esta cuarentena y qué característica va a tener. Seguramente van a tener que aflojar algún término para que el país vuelva a producir, pero no porque esté indicado desde el punto de vista médico, ¿verdad? Claro, sí. La realidad nos va a ganar. El contagio va a seguir, el problema. Exactamente. Ahora, por ejemplo, estaba mirando los informes, los últimos, que hablaban de que había 9 niños menores de 15 años que están con coronavirus positivo, y había 17 menores de 18 años. O sea que en realidad aquello que a los niños no les llegaba o era muy leve, sí, leve está haciendo, pero también se están contagiando niños. Está siendo afectada de alguna manera. Exactamente.
Capaz que en 200 personas, si decimos un 10%, no será una población importante. Pero estamos, ya te digo, todo estamos aprendiendo sobre... claro, por eso hoy titulamos la columna Aprendiendo Día a Día, porque creo que con este coronavirus o COVID-19, como es un virus que además también ha ido mutando, los propios médicos están aprendiendo día a día, ¿no? Exactamente, sí, la comunidad científica se ha volcado a estudiar esto, y además, como ha tocado, como toda pandemia, al ser mundial, al ser universal, han volcado los cerebros más importantes, los intereses más importantes en estudiar y en buscar soluciones, porque nos están afectando a todos, a unos, digamos, no digo a todos por igual, nos afectan a todos en cuanto a la salud, ¿verdad? Estamos viendo los casos de Italia, de España, pero no solo Estados Unidos, Brasil, Irán, Corea, no sé, donde los modelos, o sea, de alguna manera ya lo tenemos presente y se va a repetir dependiendo de las medidas que cada país vaya tomando, la fuerza que va a adquirir, ¿y quiénes ¿no? hicieron una cosa y quiénes hicieron otra? ¿Quiénes restaron importancia? ¿Quiénes no pusieron una cuarentena? ¿Quiénes no, más que cuarentena, un distanciamiento? Sí. Porque cuarentena suena como que un distanciamiento, medidas de prevención, y todavía se está discutiendo si el partido que jugó el Parma con el Valencia no fue el que disparó en Italia la gran epidemia, ¿verdad? Claro. O sea que ya venía y no se tomó la prevención, y hoy por hoy se está hablando de cierta responsabilidad. Claro. Pero bueno, son cosas que vamos aprendiendo. Nadie, obviamente, si lo hubieran sabido, hubieran hecho eso, ¿verdad? Pero aparentemente ese tipo de conductas son las que no debemos hacer, son las que debemos reprimir, son las que debemos... Y el alejamiento entre nosotros, porque el virus, si bien puede permanecer en sector inerte, en materia, digo, por ejemplo, en el cemento, en un metal, en lo que sea, son horas, a lo sumo podrá estar 24 horas, porque pero en realidad siempre el virus necesita un enfermo para contagiar a una persona sana. Claro. Eso es lo más importante que hay que tener en cuenta. Necesitamos el enfermo para contagiar el sano. La epidemia se corta si no hay enfermo, si no hay portador, no hay virus. Sí. Y entonces es importante recordar, entonces, es vía aérea el contagio. Claro, el contacto es por la respiración, por las gotitas de flujo y las pequeñas gotitas de secreción que largamos nosotros cuando hablamos, cuando estornudamos, cuando tosemos, esas pequeñas gotitas se llegan a esparcir. Se habla que hay virus livianos y virus pesados, esto sí se estudió, este es un virus pesado, o sea que las gotas no llegan allá más de 1,5 metros, o sea, las gotas no, el virus, por ser más pesado, por tener una cubierta de hidrato de carbono, es más pesado, es más grande, entonces hace que no vaya más de 1 metro, 1,5 metros. Por eso la distancia que se aconseja de mantener. Claro, el distanciamiento para evitar la contaminación, que puede ser en forma pasiva, ¿verdad? Uno supongamos que una persona tosió, y bueno, y nosotros estando en el fondo, si hubiera sido un virus de otra cosa, probablemente nos contaminemos. En el COVID tenemos la suerte que si estamos a más de 1 metro, 1 metro y algo, por ahí no nos llegue la contaminación. También hay mucha desinformación y uno mirando, se pone a mirar la televisión, se pone a mirar cualquier fuente, internet, los WhatsApp, Facebook, todas esas redes están repartiendo cualquier cosa. Además están dando como que falsas esperanzas con curas milagrosas, que ya la vacuna la están aplicando, que ya la vacuna se descubrió, que hay medicamentos que ya en determinados países ya los están tratando y los están curando, y todas esas cosas por ahora vamos a dejar claro, no hay ninguna vacuna que haya salido, se está trabajando en eso, pero va a llevar un tiempo largo. Exacto, la vacuna se está trabajando, se están probando en experimentación, que esto lleva un proceso largo, porque la vacuna debe demostrar primero la eficiencia. Largo, más o menos, para hablar en términos así, siendo positivos, ¿cuánto tiempo? Y 8 meses, 1 año,
Depende de la experiencia. Hay que probarla. Primero se debe probar que el producto químico, o sea, que el descubrimiento es cierta eficiencia. Después de eso se prueba en animales. Después que en animales se tiene cierta eficiencia positiva, se prueba en humanos voluntarios. ¿Está? Y entonces, después de ahí que se estudiaron cuántas dosis se da, cuál es la respuesta inmunitaria, porque la respuesta inmunitaria, yo doy una vacuna, por ejemplo, contra la gripe común, y la inmunidad mía demora 15 días en fabricar los anticuerpos por esa vacuna. O sea que yo me vacuné hoy y mañana sigo estando tan susceptible. Demora 15 días en la respuesta, por ejemplo, de la vacuna del H1N1. Eso, hablando de la vacuna, esto justamente H1N1, ya a partir del 2 de abril vamos a recordar a instar a que se vacunen, ¿verdad? Claro, por supuesto, eso ya lo vamos a insistir nosotros, lo insistirán creo que todos los medios de difusión, todo el que quiera hablar algo de salud y quiera ser positivo, sin duda que debe, sobre todo a la población de riesgo, a los respiratorios, a la gente mayor de 65 años, a los enfermos crónicos, ya lo tienen muy en sí, muy informados y están muy concientizados, pero debemos insistir, se debe vacunar porque ahora estamos gozando, teniendo la suerte de que tenemos un clima todavía que no han llegado los fríos, que es un clima cálido, que estamos ayudados por este calor, pero cuando comience el frío va a empezar también el incentivo para el H1N1, va a empezar a circular también el cuadro gripal, que en realidad por suerte ya el año pasado fue muy poca la cantidad de personas que hubieron. No nos olvidemos que en el 2009 esto nos llevó a tener 26 muertos. ¿Está? O sea, todavía acá estamos hablando de el COVID, que puede haber un fallecido o no, pero no se tiene muy comprobado hoy todavía. En la otra ya se comprobó y hubo 26 fallecidos. Claro. O sea que no es broma tampoco. Sí, hay que cuidarse. El cuadro gripal. Vamos a tener que hacer una breve pausa. Luego de la pausa me gustaría que nos vamos a ingresar en una pregunta que te voy a pedir que la contestes después de la pausa. Es que cuando vengan estos fríos o ya hay gente que está sintiendo síntomas de resfríos, dolor de garganta, tos, entonces a ver cuándo realmente consultar que pueden ser síntomas de coronavirus o quedarnos en casa, cómo diferenciarlo, estos síntomas que pueden ser resfríos o dolores de garganta comunes con una posible contagio de coronavirus. Pero si te parece esto, si hay una respuesta, me lo contestás después de la pausa. ¿Cómo no? Esperamos. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias con la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco, hablando de este tiempo de coronavirus que vamos aprendiendo día a día. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Y nos fuimos a la pausa con el doctor Ricardo Velasco y nos fuimos con una pregunta, Ricardo. Yo te preguntaba, empiezan los primeros fríos, empiezan a aparecer los dolores de garganta, los resfríos, las primeras gripes. ¿Cómo distinguir estos síntomas si tenemos que consultar, si hemos contraído el coronavirus? ¿Cómo diferenciarlo para que de alguna manera tampoco colapsen las instituciones médicas y no entrar en pánico? ¿Qué tenemos que hacer? A ver. Bueno, primero, un cuadro viral común con el coronavirus en su comienzo es muy similar. O sea, en una primera etapa muy primaria es muy similar. Empieza con un corrimiento nasal, ¿verdad? O sea, con una coriza, con una secreción. Puede faltar el resfrío, simplemente una secreción nasal, dolor de garganta, fiebre y dificultad respiratoria. La fiebre y el dolor de garganta prácticamente son permanentes. O sea, pero supongamos que no aparece fiebre, solo resfrío o dolor de garganta, entonces... No, la fiebre está porque el virus se localiza a nivel de la orofaringe, y es desde allí donde se empieza a difundir hacia el resto del organismo.
Se entra por nuestras mucosas y se reposita sobre todo en la orofaringe. Entonces de allí esto desciende al tracto respiratorio. O sea que la fiebre es un síntoma que debería estar... Una fiebre con un decaimiento, con una coriza y con un dolor de garganta, bueno, en principio nos haría la necesidad de entrar en reposo, de estar a reposo, ¿verdad? Y bueno, esperar un poco la evolución, 24 o 48 horas, porque tampoco la evolución tipo fatal es tan rápida. Es decir, pero también, el 90%, el 80% de la gente que haga un COVID-D lo va a hacer en forma banal y va a hacer un cuadrito respiratorio. Bueno, pero hace reposo y supongamos que tiene familia, porque... pero siempre... se toman? Esa es la otra medida, espera. A ver, sí. Primero estamos en los síntomas clínicos, ¿verdad? Sí, perfecto. Vamos a tratar de diferenciar un cuadro de resfrío común, que sabemos que estamos 2 o 3 días, la fiebre desaparece, el estado general mejora, y la mucosidad más, nosotros tenemos la noción de que estuvimos en contacto con una persona resfriada o estuvimos en un enfriamiento. Es decir, viene causa-efecto, mientras que el coronavirus tenemos 15 o 20 días, un contacto que lo podemos desconocer, y de buen estado de salud empezamos con una coriza, con un dolor de garganta y con fiebre. O sea, ahí hay una pequeña diferencia. Por eso digo, es muy sensible la idea o sea, el dolor de garganta, el decaimiento y la fiebre es lo que no puede faltar. En general no está faltando. Una característica que están relatando los pacientes que son portadores de coronavirus es la falta de olfato. Dice que las pérdidas de que comienzan con el cuadro empiezan a tener como una pérdida de olfato, que no distinguen los olores. Inclusive en la recuperación posterior al pasar en esos 15-20 días que se supone que después de haber sido el portador ya se consideran curados porque no tienen síntomas clínicos, siguen contagiando. Se ve que sigue el efecto inflamatorio a nivel de la mucosa nasal, porque siguen con una pérdida de olfato hasta en 20 días después, que lo van recuperando poco a poco. Y también, no sé, yo he escuchado casos que son portadores pero asintomáticos. Exacto. Bueno, ahí están los peores, ¿no? Exacto, porque en un organismo sano, teóricamente con las defensas en buen estado, puede tomar contacto con el cuadro viral y sus defensas seguramente lo van a hacer que tengan un pequeño dolor de garganta, alguna coriza, algún resfrío, va a estar 4, 5, 6 días así, pero va a mejorar porque realmente lo van a tolerar el 80%, el 70% de la población, sobre todo la gente joven, probablemente lo tolere sin complicaciones. Joven y sano, vamos a entendernos, porque si una persona es un asmático, si una persona es un fumador, es un EPOC, ¿verdad? Porque no tiene por qué ser EPOC, no es igual a fumador. El EPOC es una enfermedad obstructiva crónica, puede ser secuela de un asma, puede ser congénito, en fin, el EPOC puede venir de varias causas, y un portador de un EPOC puede también tener una complicación importante. O sea, la población mayor, porque las defensas en realidad ya las tenemos más bajas y tenemos estadísticamente mayores posibilidades de complicarnos. Pero en nuestro país está pasando una cosa relativamente rara, ¿verdad? Que el nivel de contagio es entre los 54 y 63 años. El que ha tenido mayor números relativos, y de 54 a 60 de 64 a 70 en realidad tienen bastante acotado, o sea, están respetando, se ve que el alejamiento, y por eso es que no, porque si no se explicaría el tener la baja de contactos de coronavirus portadores, ¿verdad? Claro. Entonces estábamos diciendo, en caso de que los síntomas al principio no pudieran ser claros, bueno, la persona permanecer en reposo en la casa y... Claro, el aislamiento, claro. El cuidado de las excretas, en el sentido de... ¿Acaso es personal? Es que cada uno, ¿verdad? El uso de pañuelos descartables, el uso, la higiene de todas sus cosas,
el aislamiento personal, de poder aislarse en un sector de la casa, por supuesto en el dormitorio, o sea, si va a convivir con alguien en su habitación, obviamente el otro se va a terminar contagiándose, ¿verdad? Claro. Porque las secreciones, en fin, por más resistencia que tenga, va a ser relativamente poco frecuente que no tenga un contagio. Entonces acá es lo personal y en la medida del uso del sentido común. El sentido común ayudado por algún tipo de, digamos, de ayuda médica, porque por ahora el tratamiento es el tratamiento de la fiebre, el tratamiento del dolor de garganta y aquellos pacientes que sí que requieran internación porque están haciendo una neumonía, es el tratamiento de una neumonía, que pueden llegar desde el uso de antibióticos como refuerzo hasta el uso de respiradores cuando la neumonía se hace generalizada, ¿verdad? Claro. Entonces ahí es donde puede colapsar el sistema, porque el aislamiento en una persona que va internada requiere muchísimo infraestructura, y el aislar en casa es ponerlo en una habitación y nada más. El aislar en un sanatorio donde hay 4 enfermerías, o sea, 4 turnos de enfermería, hay la gente que hace la visita, hay la parte de alimentación, la parte de sábanas y de todo lo que sea hotelería. Sí. El aislar a nivel de escala allí es bastante más costoso, bastante más oneroso y bastante más infraestructura lleva. Claro. Tal vez no lo veamos nosotros así porque nos parece un aislamiento que solo descartar todo en escala, ponerle que haya 50 pacientes en un sanatorio. Claro. Es manejar las excretas de 50 personas, es el atender a esas 50 personas. Los médicos que están atendiendo, la enfermería que está atendiendo, en un pequeño descuido se puede contaminar. Puede contaminar y él a su vez va a ser un vector para todo su núcleo familiar. Que es lo que está pasando en otros lados, se empieza a contaminar el sector de la salud y es donde se empiezan a quedar sin gente. Además, pensemos que todo el que quede como portador o contacto tiene por lo menos 15 días de alejamiento del sector asistencial. Claro. Si es portador, si cursa la enfermedad es portador, va a tener un mes de aislamiento. O sea, lo que puede llegar a valer una falta de conducta puede hacer que una persona esté alejada un mes de su tarea que es obviamente ultra especializada, ¿no? Claro, lo que puede llegar a afectar. Ricardo, vamos a hacer una breve pausa y luego de la pausa, si te parece, vamos a seguir ahondando en las medidas de prevención que ya están claras, pero el tema de higiene, de ventilación de ambientes, que vale la pena recordar para tener en cuenta. Me parece una idea excepcional y además me gustaría, porque nosotros todos estamos repitiendo las mismas cosas, yo no sé si la gente lo está entendiendo o por repetirlos o por darlo por hecho como que todo el mundo lo está entendiendo. Entonces, si alguien de algún oyente tiene alguna duda, que la haga llegar. Porque... Sí, ahí está, porque es el momento de contestarla. Yo acá porque tengo la pausa, pero tengo algunos mensajes que tengo entonces... ya algunas consultas que ya me están haciendo llegar, pero igual quedan abiertas las líneas de comunicación para que te consulten todo lo que puedas contestar y lo que no, como decís siempre, lo averiguarás para la próxima. Sí, por supuesto. Ricardo, hacemos una breve pausa y continuamos con tu columna de Vida Sana aquí en Viven. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Y continuamos con el doctor Ricardo Velasco aquí en Vivencias en su columna de Vida Sana. Hoy compartiendo esta cuarentena que estamos haciendo, enfrentando este coronavirus que de alguna manera vamos aprendiendo día a día. Y nos vamos a la pausa, Ricardo, y yo te decía que vamos a empezar a compartir algunos mensajes para que tú los vayas respondiendo. Acá me dice un oyente, Graciela, quisiera consultarle al doctor si el hipoclorito es bueno para desinfectar o es mejor el alcohol. Muchas gracias, felicitaciones por el programa, Graciela.
Bueno, todos los desinfectantes son muy buenos, el hipoclorito también, obviamente el hipoclorito es un desinfectante general que sirve, es bactericida y también contra los virus, cualquiera de los dos, no compiten uno con el otro. Lo que no se debe usar uno más el otro, ¿verdad? Si podemos pasar en una superficie de alcohol, bárbaro. Si podemos lavar con una dilución de hipoclorito, también. Acá lo importante es que las medidas de higiene que sean permanentes, no tanto aquello que tengo que tirar hipoclorito puro, no es así, es la permanencia y la conducta de ir limpiando permanentemente, y las medidas de higiene que tengamos hacia el domicilio. Por ejemplo, si llegamos de hacer los mandados, tratemos de dejar el calzado en determinado lugar y usar el calzado que usamos en el interior de nuestra casa, sea otro calzado, ¿verdad? Es decir, pequeñas normas, lavarnos las manos es fundamental. Sí. Si no tenemos alcohol gel, no hay problema, no se paró el mundo. Antes del alcohol gel existíamos. ¿Saben lo que había? Agua y jabón. El lavado de manos es fundamental. Es mejor el lavado de manos que el alcohol gel. Y después ya lo hablaremos por qué es mejor el lavado de manos que el alcohol gel. Es algo que ya lo venimos repitiendo hace tiempo, pero no está mal decirlo también. Volverlo a exactamente. Repetir. Bueno, ahora después nos decís por qué, pero bueno, es tranquilizador porque mira, acá siguen los mensajes y hay alguien que me dice: buenas tardes, yo estoy muy nerviosa con todo lo que está pasando, no duermo bien de noche, mi esposo y yo tenemos 63 años y estamos haciendo la cuarentena, pero lo peor, dice, es la angustia que todo esto nos está generando. La gente se desespera por comprar y no se encuentra alcohol por ningún lado y uno se enloquece. ¿Qué me aconseja para descansar y tranquilizarme?, dice esta oyente. Bueno, primero, el estar informada, el no intoxicarse con tantas cosas, porque a veces hay que llenar prensa, está bien la difusión, está bien que todos tengamos derecho a información, pero hay que distraerse un poco también, salir de la temática, lo cual no quiere decir que cambiemos nuestras conductas. Es decir, la conducta, acá lo más importante es no descuidar. Es decir, no conseguimos el alcohol en general, no conseguimos el alcohol gel. El alcohol gel lo que sirve es el transporte y es que no se evapora, por eso podemos, de no conseguir el agua y jabón, es un sucedáneo. Claro. No quiere decir, es decir, la primera medida que se debe cumplir es el lavado de manos, es el agua y jabón. El virus con el agua y jabón se desactiva. El agua y jabón es el mejor bactericida. Claro. Es decir, en este caso, contra el COVID lo derrotamos con el agua y jabón. No conseguimos alcohol gel, no conseguimos alcohol blanco, no hay problema. Es más, ya aprovecho para decir, el uso del alcohol en gel, en realidad se debe usar 3 a 4 veces, después imprescindible, si se quiere ser bactericida, se debe imprescindible lavarse con agua y jabón, entre otras cosas para retirar los restos que tiene de glicerina el alcohol gel, porque los restos de glicerina pueden ser la causa que también el virus pueda anidar allí, pueda persistir allí. Además que el alcohol tiende a desecar la piel, y al resecar la piel hace que podamos tener pequeñas fisuras, lo cuales son la forma que puede entrar también cualquier virus o bacteria. Claro. O sea, el lavado de manos con agua y jabón, no importa, cualquier jabón, no tiene que ser un jabón bactericida, cualquier jabón, en los 15-20 segundos que requiere el lavado de manos, es la mejor solución que tenemos a cuenta. El uso de guantes, cuando estamos, por ejemplo, manejando tenemos que subir en algún transporte colectivo, donde tengamos la idea que podamos tener una contaminación, bueno, el uso de los guantes. La gente en los negocios creo que se está también sensibilizando y ahora vemos el mayor uso de guantes para evitar contaminarse ellos. Claro. No así, y que veo el terror que la gente está usando los tapabocas por la calle. Los tapabocas van en el auto y van de tapaboca. Uno a veces es una suerte de ridiculez, porque el tapaboca una vez, el descartable, cualquiera de los tapabocas, una vez que se humedeció, el tapaboca ya deja de filtrar, ya deja de ser eficiente. El tapaboca lo tiene que necesitar el personal de salud,
el personal que atiende a un paciente positivo, y el paciente positivo, el tapaboca es esa la única indicación que tiene, el paciente positivo, para evitar la gran difusión que puede haber en su respiración y en sus elementos, ¿verdad? Claro. De elementos que ya te digo que se debe descartar también en cuanto se empieza a humedecer. El personal de salud, porque es el que está en contacto más cercano, es una barrera más que se pone de prevención. Sabemos que no es suficiente, pero es una barrera más. Eso Ricardo, junto con los... Sí. Tengo aquí otra pregunta y nos vamos a tener que ir a la última pausa. Mira, Sí. dicen, consulta al doctor Ricardo Velasco, dice, si bien dicen que el riesgo es a partir de los 65 años, ¿no deberían tomar el mismo recaudo a las personas que ya han pasado los 60? Porque el cuerpo no nos engaña, dice, y por más que estemos bien, los años están allí y las defensas para mí bajan. ¿Qué piensa el doctor al respecto? Muchas gracias, José María. No, desde el punto de vista epidemiológico, estadístico, la mayor cantidad de complicaciones se producen a partir de los 65 años. Estoy de acuerdo con la persona que en la medida que tenemos patología o tenemos mayor edad, va aumentando la posibilidad de complicarnos, de que esto tenga complicaciones. Todos valemos uno, o sea, todos tenemos posibilidad de contagiarnos y de tener complicaciones. No solo han fallecido personas de 65 años, hay personas jóvenes, Claro. Lo que por suerte no hemos constatado o han sido muy despreciables han sido niños, pero sí en personas jóvenes. O sea que estoy de acuerdo con la persona, con el oyente, de que los 60 años y un poco menos también, eso depende del estado inmunitario y depende de muchísimas condiciones. Siempre nadie debe descuidarse, ni 65 años ni menos de 65 años. Hay que estar atentos. Exactamente. Acá tenemos otra más y ya nos vamos a esta última pausa. Dice, los tapabocas sencillos, estos celestes que son descartables, dice, Sí. ¿se pueden lavar hirviendo con agua caliente? No sé qué me pone. Dice que, que lo lavó, dice, con agua hirviendo y que quedó perfectamente sano, si se puede volver a usar. ¿Sabes lo que pasa? Que eso es de papel. El Sí. papel tiene un elemento absorbente. Por lo tanto, es muy difícil que eso pueda llegar a esterilizarse 100%. Por eso se habla de que el material es descartable. Tiene que ser, para que sea lavable tiene que ser de tela. Claro, pero el lavable tapaboca contra un virus que sabemos que no resiste la desecación, sabemos que no resiste, pero el recipiente en el cual lo lavas tiene que hervir lo suficiente tiempo, ¿cómo sabemos que no estamos nosotros contaminando todo el medio ambiente, todo el ambiente en el cual ejercemos la limpieza de ese tapabocas? O sea, el material descartable es descartable. Es descartable, es mejor que sea descartable. Está hecho porque es material poroso, porque justamente es descartable, y debemos descartarlo sin tomar contacto con las secreciones, tomarlo de la tirilla, envolverlo del lado al revés y descartarlo así. O sea, ponerlo en una tarrina, lo que sea, o quemarlo después, para que no tome contacto con ninguna otra superficie, con ningún otro elemento, ¿verdad? Ricardo, hacemos la última pausa y ya vamos redondeando después de la pausa para dar fin a esta charla, porque tengo que irme a la última pausa. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Y continuamos con el doctor Ricardo Velasco en su columna de Vida Sana. En los últimos minutos, Ricardo, tengo acá otro mensaje más para compartir. Bueno. Dice, a mí me queda la duda, dice, ¿por qué hay que aislarse tanto si en definitiva todos vamos a contraer este virus? Nos dice Alberto y nos manda saludos. Bueno, en realidad, ¿por qué tenemos que aislarnos? Porque tenemos que tratar de enlentecer la difusión hasta que este virus se vuelva lo que se llama comunitario, quiere decir que esté en toda la comuna, que estén todos. Eso evitemos que haya un pico de difusión, porque al haber un pico de difusión también hay un pico de complicaciones, y el pico de complicaciones es lo que puede colapsar el sistema de salud.
hacer que, por ejemplo, haya 900 pacientes que requieran respiradores y haya 700 respiradores disponibles. Porque eso es lo que le pasó en Italia y es lo que está pasando en España, ¿verdad? Donde la gente el equipo de salud tuvo que seleccionar en base a edad, a determinadas patologías, a quién se le conecta un respirador y quién no, porque no había respiradores para todos. Entonces, es terrible. Además, pensemos en un paciente que tiene que estar aislado, está sin un familiar, ¿verdad? Un paciente que está aislado, un paciente que nosotros le decretamos, no, por supuesto, el equipo de salud evaluando, pero le decreta de que no puede conectarse a un respirador, porque no alcanzan los respiradores para todos, porque hay que darle a otro que tiene más posibilidad. A ese se le ceda, y como medida, que es trágico porque lo relataban los colegas hasta llorando, agarrándole la mano y esperar para que la sedación surta su efecto y pueda tener su evolución en la forma más pausada posible, más en paz posible. Claro. O sea, tratar de no llegar a llegar a esos términos, y ahí depende por eso de todos, para evitar que esto vaya entrando en la comunidad, en los que pueda entrar, si es que no se encuentra alguna medicación antes, claro, o bien pasemos este primer año y la epidemia se vaya bajando y llegue una vacuna, porque ese es el otro tema. Acá es ganar tiempo. El tiempo está a nuestro favor. Sí. Las famosas cuarentenas, lo que tratan, obviamente no se va a parar permanente la economía, permanente el trabajo, se va a tener que volver, pero vamos a tener que volviendo pausadamente en los sectores más productivos, tratando de que esto sea, de que la difusión sea, digamos, del virus a nivel de comunidad vaya siendo más uniforme y más lento, para que nos dé tiempo para que la respuesta sea la que corresponda. Claro, Ricardo. Entonces, por eso todos debemos reiterar que la respuesta, más que de lo que haga el Estado, que está haciendo y está haciendo bien, porque acá no hay divisiones políticas, no hay divisiones gremiales, no hay divisiones de ningún estilo, se está respondiendo con todo lo que se tiene y con todo lo que se puede, y estamos respondiendo mejor de lo que se esperaba, en el sentido que somos un país de tercer mundo, estamos alejados de todo. Y entonces, con nuestra precariedad dentro de todo económica, estamos respondiendo bastante acertadamente. Por supuesto que se han cometido errores o se pueden criticar cosas, todos pero debemos ponernos detrás a hacer de cada uno lo que podemos hacer nosotros, y nosotros es el aislarnos. Acá no hay virus si no hay un paciente enfermo. Eso es lo importante. O sea, requerimos de un contaminante para poder contaminarnos. Entonces, si no estamos en contacto, no nos vamos a contaminar. Bueno, es un poco respetemos la cuarentena, impongámosla, que va pero por eso, pero no pánico, no terror, no hacerlo por miedo, porque el miedo dura un tiempo, hacerlo por convencimiento, que estoy cuidando a mis semejantes, estoy cuidando a mis seres queridos, y estoy cuidando a mi vecino, además que me estoy cuidando yo. Claro que sí. Ricardo, se me han ido los minutos, un placer, como todos los jueves. Nos reencontraremos el próximo jueves con tu columna de Vidas Sanas aquí en Vivencias. Muchísimas gracias. Bueno, un beso y a cuidarse. Y quédese en cuarentena. Muchas gracias como todos los jueves. Vivencias.